Bien, hermanos, vamos a tener este siguiente canto que dice: de gloria en gloria. A las personas que nos están viendo por medio de la transmisión de Facebook, que el Señor les bendiga. Esperemos, hermano, que el siguiente miércoles pueda estar aquí con nosotros, alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Los servicios, hermanos, son miércoles a las 6 en punto, hermanos, vamos a estar aquí. Y los domingos por la mañana es a las 10:15, hermano, y por la tarde a las 6 los estamos esperando para que vengan y aprendan un poco más de la palabra de Dios. Dice este siguiente canto: de gloria en gloria. Dice este siguiente canto: quiero escuchar. Hermana Rebeca, por favor, diríjanos en esta oración para terminar rápidamente y poder pasar al mensaje que trae nuestro hermano. Hermanos, cerramos nuestros ojos y oramos. Bendito Padre, estamos delante de tu presencia, Señor, agradecido primeramente por lo grande y maravilloso del favor, Señor, porque en esta tarde, Señor, estamos aquí reunidos en tu nombre, dándote la honra, la gloria, Señor, la alabanza, agradeciéndote por este
Amén. Bien, hermanos, así permaneciendo de pie, le damos el tiempo al hermano que trae el mensaje. Gracias. Bien, hermanos, vayan abriendo sus Biblias en el libro de los Salmos. Vamos a ir al libro de los Salmos, al Salmo 19. Y lo vamos a leer de los versículos 7 al 11. Salmo 19, 7 al 11. ¿Listos? Bien, dice la palabra de Dios así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro refinado, y dulces más que la miel, y que la esquilas de panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, y guardamos hay grande galardón. Oramos. Gracias, Señor, nuevamente por este precioso libro que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque lo hemos anhelado en realidad, el poder ir a las páginas de la Biblia, Señor, para encontrar paz, para encontrar dulzura, para encontrar, Señor, remedio a muchos de nuestros problemas. Ayúdanos, Señor, para seguir siendo fieles a ti y siendo fieles a tu palabra. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te lo pido. Amén. Bien, pueden sentarse, hermanos, y vamos a hablar esta tarde acerca de este maravilloso libro que pudiéramos inclusive nosotros también decir que es el libro de Dios, porque es la palabra de Dios, en la ley de Dios, en la gracia de Dios, es lo que nosotros tenemos que conocer acerca de la palabra de Dios. En toda la historia del mundo, hermanos, no hay ningún libro que se haya escrito que se compare con la palabra de Dios. No hay ningún libro en toda la historia del mundo el cual haya tenido las ventas que ha tenido la palabra de Dios. Aunque en nuestros días, como ya se ha estado utilizando mucho, ¿verdad?, en los celulares, pero aún así, hermanos, si nosotros pudiéramos contabilizar cada uno de los celulares que hay en el mundo y que contienen la palabra de Dios, pudiéramos decir que hay millones de celulares que contienen la palabra de Dios en todo el mundo. Si nosotros hablamos las cosas del Señor y se las llevamos a las personas que no lo conocen, tendríamos que ponernos a pensar en los temas que hay en el libro de Dios. En el libro de Dios, hermanos, va usted a encontrar el tema que usted quiera encontrar. ¿Quiere hablar de filosofía? Piensen en los textos de Salomón, ¿sí?, en los escritos de Salomón. ¿Quiere hablar sobre la navegación? Váyase al libro de los Hechos, donde nos habla el apóstol Pablo todo lo que sufrió, precisamente porque los conocedores de aquel entonces de lo que era
los vientos y todo esto que pasa cada cierto tiempo, que hoy en día nosotros les llamamos huracanes, y cómo atacan en el mar y todo, podemos entonces ir también al libro de los Hechos para que vea usted sobre lo que es navegación. ¿Quiere hablar sobre astrología? Pues váyase al libro de Job, ¿sí? Y ahí va a encontrar usted muchas cosas también. ¿Quiere hablar de agricultura? Váyase también al libro de Isaías. Hermanos, podemos encontrar tantas cosas en la palabra de Dios, ¿sí? Y no digamos el hablar sobre la creación, ¿sí? Por la mañana precisamente hablábamos sobre eso, de cómo nosotros debemos de alabar a Dios por su grandeza, por su poder, porque Él hizo los cielos y la tierra. Así es de que queremos hablar acerca de la creación verdadera, váyase al libro de Génesis. Les decía por la mañana que si nosotros quitáramos los primeros versículos y los primeros 2 capítulos del libro de Génesis, automáticamente echábamos a perder toda la palabra de Dios, porque estaría en contra de lo que escribió también más adelante Moisés, ¿sí? Estaríamos en contra de muchas otras cosas que al quitar esos primeros capítulos de la palabra de Dios nos dejarían a nosotros con muchas fallas en la palabra de Dios. Así es de que, hermanos, a través de todas las sagradas escrituras nosotros podemos encontrar tema tras tema, el tema que usted quiera, ¿sí? Pero en un tema que usted quiera interesarse. ¿Y sabe cuál es el tema que el cristiano de hoy en día debe de interesarse más? El de llevar a las personas a los pies de Jesucristo. El tema del Evangelio de Jesucristo. Ese es el tema, hermanos, que todo cristiano debe de dominar perfectamente bien. Un cristiano que no domina el tema de la evangelización, hermanos, es una persona o un hermano que lleva el fusil, pero sin balas. ¿Por qué? Porque no conoce, no va armado, pero no lleva él qué es lo que hay dentro de ella, ¿sí? Puede buscar aquí y allá y tratar de hacer las cosas, pero en realidad cuando usted hace la oración que debe de hacer antes de salir a llevar el mensaje y prepararse con la palabra de Dios, hermanos, usted va en realidad a ver qué sale. No lleva una verdadera seguridad, porque a través de la escritura usted va a encontrar el por qué, a qué vino nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué vino? ¿A qué vino? ¿Sí? Entonces, hermanos, la Biblia en realidad nosotros podemos llegar a pensar, ¿sí?, los cristianos, que es perfecta. Por la mañana hablábamos también sobre los temas de la sabiduría humana, ¿verdad? Y cómo todas las teorías que hay son eso, simplemente teorías. Pero la palabra de Dios no es una teoría, es una afirmación. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo lo que está ahí escrito es una afirmación, no una teoría. Entonces podemos nosotros ver cómo el rey David dijo en uno de los salmos que la ley de Jehová es perfecta. ¿Por qué? Porque él no encontró defectos ni errores en lo que existía en aquel entonces del libro del Señor. No había errores. Y en aquel entonces se tenía que pasar muchas de las veces mucho tiempo para que una persona escribiera en los papiros o en las ¿cómo se llaman? Las pieles de los animales, ponerse a escribir lo que era la palabra de Dios. No se tenía lo que hoy en día, ¿sí?,
ya no les digo la imprenta, simple y sencillamente el celular, para inmediatamente consultar la palabra de Dios. ¿Sí? Veía yo que buscando algún tema sobre la palabra de Dios y sobre un profesor de lenguas en la Universidad de Princeton, que dijo hace un tiempo que él ha estudiado la Biblia por 45 años. ¿Sí? Es un maestro de lenguas y la ha estudiado por 45 años en una forma verdaderamente vigorosa e intensamente. Y dice él que él no ha encontrado ningún error en el libro. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, hermanos. No buscar la palabra de Dios para ver cómo defiendo yo mi pecado, para ver cómo a través de este libro pueda yo decir, es que la Biblia, el Señor me prohíbe esto, pero estamos como en la ley del mundo, ¿sí? Que buscamos algún artículo que nos beneficie. Hoy en día, hermanos, un hombre puede cometer un robo, ¿sí? Pero en la ley va a encontrar el abogado algo que amortigüe el caso, incluso hasta que lo pueda declarar inocente o libre. ¿Sí? Entonces, muchas de las veces el cristiano comete estos errores y busca en la palabra de Dios como algún versículo, algún libro, algún capítulo pueda él decir, es que lo cometí, porque dice la palabra de Dios que estoy en la carne. ¿Sí? O como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando nos dijo que entonces hay facilidad para pecar, para que la gracia abunde cada vez más en el mundo, y dice de ninguna manera. ¿Ok? Y eso es lo que nosotros muchas de las veces buscamos en nuestra vida. ¿Sí? Un hombre no puede creer en realidad en Dios, hermanos, solo si estudia la Biblia por motivos de literatura. ¿Sí? Para los jóvenes que tenemos universitarios o preparatorianos, se habla mucho en la preparatoria, en la universidad, sobre la Biblia. No sé, en nuestros tiempos, cuando yo estuve en preparatoria, hermanos, se estudiaba la palabra de Dios como un libro en literatura. Se hablaba mucho de los salmos, se hablaba mucho de los proverbios, ¿sí? Pero simple y sencillamente se veía como algo literal, algo que era no la palabra de Dios. Y ahí es donde se encontraron muchos errores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hombre no pone primero su fe, su vida, su alma en las manos de Dios a través de Jesucristo para poder entender la palabra de Dios, lo que nos quiere decir a cada uno de nosotros. Si nosotros como cristianos buscamos la sabiduría en la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que hay una razón verdadera en justificar o en por qué justificó nuestro Señor Jesucristo nuestros pecados. La Biblia viene de un Dios perfecto. La Biblia no puede, hermanos, contradecirse porque es la palabra de Dios. Y a aquellos que alegan que fue hecha por hombres, lo que les falta es el Espíritu de Dios para entender que sí, fue escrita por hombres, pero fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Fueron inspirados por el Señor. Y esa inspiración es la que nos hace muchas de las veces falta. No sé si han escuchado ustedes la anécdota de aquel gran
hombre, aquel gran declamador, que un día se paró frente a un gran escenario, ¿sí?, y recitó el Salmo 23. Y le llovieron ovaciones. ¿Por qué? Porque él lo recitó con un énfasis tan grande que las personas vieron nada más en él lo que él estaba expresando en palabras. Pero había una mujer ahí, una anciana, la cual ni siquiera aplaudió, ¿sí? Y que le preguntó este gran hombre, este gran declamador, ¿por qué? Que si no le había gustado, ¿sí? Y ella le dijo que sí, que lo había recitado bien. Dice, usted conoce la palabra, conoce las letras, pero no conoce al autor. Y este declamador la invitó a que subiera y volviera a dar el Salmo 23. ¿Y qué fue lo que sucedió cuando terminó esta mujer de recitar el Salmo 23? Un silencio, como dice el tango, un silencio sepulcral. ¿Sabe por qué? La gente estaba llorando. Y estaba llorando precisamente porque ahora la mujer había llegado al corazón de las personas. No había llegado al sentimiento nada más de lo bonito que se recitó, sino que llegó al corazón mismo porque llevaba el mensaje de Dios. Y hermanos, nosotros en nuestro peregrinaje aquí en la vida necesitamos saber que lo que es espiritual necesitamos tratarlo espiritualmente, ¿sí? Y nosotros desde nuestro nacimiento hasta la eternidad, porque vamos a morir aquí, pero vamos a nacer en ese momento o a estar en ese momento en la presencia del Señor, vamos a encontrar nosotros en las páginas de la Biblia la verdad. ¿Quiere usted en realidad llevar la verdad a las personas que están sin Cristo, que están sin ninguna esperanza, que viven por vivir, que sufren en realidad por problemas serios en su vida, pero que no quieren entender que Dios es el que puede traer sanidad a sus almas? Póngase usted a practicar el Evangelio de Jesucristo, a hablarles de nuestro Señor Jesucristo y decirles por qué vino Jesucristo. Estamos muy cerca de Navidad, ¿sí? Entonces nosotros podemos empezar a decir, usted conoce en realidad cuál es el motivo o el festejo de la Navidad. Porque hermanos, la Navidad no es regalar, la Navidad no es tener una gran cena, la Navidad no es darnos regalos unos a otros, y en el mundo la Navidad no debe de ser el emborracharse. La Navidad, hermanos, es festejar en realidad el nacimiento de Jesucristo, el nacimiento de llevar nosotros a las personas a qué vino ese niño, y que ese niño creció al igual que nosotros, y que ese niño al igual que nosotros tuvo su tiempo para llevar el mensaje de la palabra. Pero algo importante que debe usted de tomar en cuenta, hermanos: Jesucristo hizo discípulos. ¿Podemos hacer nosotros discípulos de Cristo? Nosotros ya somos discípulos, pero nosotros podemos hacer más discípulos, o simple y sencillamente nos quedamos calladitos. Yo ya soy salvo, ¿sí? Y como dicen los jóvenes, ahí se le echan los demás, ¿sí? Dios, hermanos, nos dio una guía, en realidad, una guía, vamos a decirlo desde un punto de vista humano, la palabra de Dios, ¿sí? Pero esta guía
es perfecta, porque los que escribieron la Biblia, los escritores, aunque eran seres humanos, eran seres frágiles, eran seres imperfectos. Y no me diga usted que, porque uno de los escritores, no podemos negarlo, fue el rey David con los salmos, ¿sí? Y David tuvo muchos errores, pero eso no va a quitar, hermanos, el que nosotros no veamos nada más las imperfecciones de estos hombres, sino todo lo que hizo Dios para que ellos escribieran toda su palabra. Porque el Espíritu Santo de Dios los movió a ellos para que escribieran cada una de las profecías, todo lo que iba a venir. Entonces, hermanos, todos los escritos son dirigidos o fueron dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Miren lo que dice Primera de Timoteo 3:16. ¿Se acuerdan que hace un tiempo yo les dije que hay muchos pasajes importantes? Todo es importante, pero importantes para llevar un mensaje, que están en los capítulos 3 y en los versículos 16, que es de donde parte nuestro primer paso para llevar a las personas a Cristo. Todos conocemos perfectamente Juan 3:16, pero va usted a encontrar, si se pone a analizar la palabra de Dios, hay muchos libros, hay muchas cartas de Pablo que tienen un mensaje interesante en el capítulo 3 y en los versículos 16. Aquí en 1 Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir, para instruir en justicia. Entonces, hermanos, tenemos que saber, pensar y creer que la Biblia es poderosa. ¿Sí? En el versículo 7, que dice del libro de los Salmos, dice que David escribió la ley, que David escribió: la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El hombre es pecador por naturaleza y necesita ser llevado de vuelta a Dios. Eso es el punto más importante en nuestra vida. Tenemos que encontrar la manera de que las personas vean en realidad que, aunque estamos en el siglo XXI, donde hay mucha tecnología, hay mucha ciencia, hay mucha sabiduría humana, no debemos de olvidarnos que hay un Dios. Porque nos hemos ido a la sabiduría, nos hemos ido a la filosofía humana y nos hemos olvidado del Señor. Una pregunta que se me vendría a mí a la mente es: ¿cómo encontrará la criatura al Creador? ¿De dónde vino el primer hombre? ¿De dónde vino la primera mujer? ¿Quién le dio vida? ¿Sí? No seamos como el hombre aquel que retó a la ciencia, ¿verdad? Y dijo que él podía dar vida. Y dijo: yo voy a dar vida. ¿Y qué más? Hubo esa llamada ovejita, ¿verdad? Que la primera que salió in vitro. Pero ese hombre, hermanos, agarró la creación de Dios, la vida, el óvulo y el esperma de un animalito, para hacer una oveja. Así es de que él no creó vida, ¿sí? Él simple y sencillamente unió las dos partes para que la vida creciera, pero no la creó.
Así es de que, hermanos, tenemos nosotros que pensar en eso. El hombre, les decía, es pecador por naturaleza y necesita en realidad encontrar el camino para con Dios. ¿Y quién le va a llevar al camino para con Dios? El que conoce la verdad, el que está en la luz. Pero en nuestros días, desafortunadamente, hermanos, hay muchos guías de ciegos en nuestros días. Ciegos, guías de ciegos que no los están llevando con el Señor. Simple y sencillamente les están enseñando cosas que no son de la palabra de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque lo que nos señala una y otra vez el Señor es que llevemos el Evangelio puro y sin mancha. ¿Sí? Ya en nuestros días nadie, ni los economistas, ni los políticos, ni los sabios, ni aún la ley, ¿sí?, puede decirle a un hombre que tiene que ser lo suficientemente bueno para encontrar a Dios. Todos se creen dioses, así de fácil. Yo soy mi propio Dios. Yo puedo utilizar mi cuerpo como yo quiera. Yo puedo hacer con él lo que me plazca. Pero en realidad, hermanos, cuando nosotros conocemos la palabra de Dios y cuando vemos cómo hay muchas personas que aunque han leído la palabra de Dios, y escuche bien lo que dije, han leído, no se han profundizado, no han en realidad buscado al creador de esta escritura, ¿sí? Entonces han leído la escritura muchas de las veces para contención, para atacar a los cristianos. Eso lo dice Santiago capítulo 3 verso 14. Ahí lo va a encontrar usted también en la palabra de Dios. Por eso le digo, del tema que usted quiera hablar, aquí está. No va a andar buscando en otros libros. Hay personas, hermanos, a través de los siglos, si este apóstol Santiago ya lo escribió allá por el año, por el primer siglo, ¿sí?, de nuestra era, dice Santiago escribió en el capítulo 3, en el verso 14, dijo: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Necesitamos entonces, hermanos, conocer el mensaje de la palabra de Dios, de la Biblia, a cada persona. Y tenemos nosotros que pensar en alcanzarlos para Cristo. Ese es lo máximo, hermanos, el engrandecer el reino de Dios. ¿De qué nos serviría a nosotros traer una persona aquí al templo y que nunca acepte a Jesucristo? Aquí está mi esposa y mis hijos de un testimonio que tenemos de un hombre. Un señor se llama, no sé si todavía viva, ya hace muchos años que ya no lo hemos visto. Francisco, cuando estábamos allá en la primera iglesia bautista del sur, en Nogales, Arizona. Era un hombre, hermanos, que no faltaba a los cultos. Y en los casi 20 años que estuvimos nosotros allá, le hablamos una y otra vez sobre aceptar a Jesucristo y siempre dijo que no, porque no estaba preparado. 20 años casi, hermanos, hablándole y preguntándole si quería aceptar a Jesucristo. Decía: no estoy preparado. ¿De qué sirvió esos 20 años? Al menos mientras estuvimos nosotros ahí, que él estuvo en una iglesia. La iglesia no lo va a salvar, ¿sí? El que nos va a salvar es nuestro Señor Jesucristo.
como les digo, ya nosotros perdimos la pista de esta persona y no sabemos en realidad, ¿sí?, si aún él vive, porque ya era un hombre mayor, ¿sí?, y si aceptó o no aceptó en realidad a Jesucristo. Hermanos, necesitamos entonces hacer conocer el mensaje de la Biblia a cada persona que podamos nosotros alcanzar. La palabra de Dios debe de seguir adelante en las clases de la escuela dominical. Hay mucha gente y hay muchas iglesias que ya no tienen escuela dominical, nada más tienen el servicio de adoración. Entonces no están haciendo discípulos, hermanos, están haciendo creyentes a su manera, porque en la escuela dominical, en el hogar, es donde aprendemos nosotros lo principal de la palabra de Dios. Aquí solo hay alabanza y mensaje en el servicio de adoración, por eso se llama servicio de adoración. Yo recuerdo, allá en los años 70, por la mañana llegaba uno a la escuela dominical y por la tarde llegaba uno a la unión de preparación. Había, vamos a decirlo así, escuela dominical en la tarde y escuela dominical en la mañana, nada más que en la tarde se llamaba unión de preparación. Y también había estudio bíblico y todo. Pero fíjese cómo las cosas se han ido eliminando, ¿sí? Y las iglesias somos cada vez más sencillas, más light, como entendemos más la palabra light, que sencillo o fácil. Y ya nos hemos olvidado de muchas cosas. Entonces, hermanos, cuando nosotros tenemos nuestro devocional, y entre paréntesis, hermanos, lean el devocional. Yo estoy seguro que muchos de ustedes no lo han leído. ¿Y saben por qué? Porque les he estado mandando yo que si les gustó el devocional, me pongan un like. Y 4 o 5 personas me mandan nada más. Quizás usted no sepa lo que es un like. Bueno, pues póngale gracias por el devocional, pero que sepamos que lo están leyendo. Hasta ahorita ningún joven me ha mandado eso. ¿Qué quiere decir? Que los jóvenes se levantan y corren a no sé dónde, quizás a la computadora, porque hoy en día las clases son virtuales, ¿sí? Y si ya tiene la computadora prendida, pues métase ahí al WhatsApp y lea el devocional. Y entonces sí, mándeme el dedito para arriba o para abajo. ¿No le gustó? Pues pongan el dedito para abajo. ¿Le gustó? Pues si no sabe, como le digo, hay unos hermanos que dicen, no, es que yo no sé eso. Bueno, pues nomás póngale gracias por el devocional. Algo que yo pueda ver, hermanos, que usted está leyendo los devocionales todos los días, ¿sí? Así es de que, hermanos, la Biblia tiene un solo propósito. Y en el versículo 7 también lo afirma. Cuando leemos que dice que hace sabio al sencillo. Estamos en el libro de los Salmos. ¿Sí? Y en el Salmo 19, y dice claramente en el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que hace sabio al sencillo. Perdón, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces, hermanos, la mayoría de nosotros confesamos nuestra simplicidad. Es que soy muy ignorante. Aquí la palabra de Dios nos la suaviza, nos dice que somos sencillos, ¿sí? Hace sabio al sencillo. Entonces, nosotros tenemos que ver que aunque no tengamos una escolaridad alta, podemos tener nosotros el conocimiento de la palabra de Dios. Porque el Salmo 119, 105 dice que lámpara es a mis pies
la palabra, ¿sí? Y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es la que me va a guiar, es la que me va a llevar la luz a través de toda mi vida. Y nosotros, los humanos, necesitamos una guía, una verdadera guía en nuestra vida. ¿Sí? Cuando usted creció, necesitó una guía para poder aprender a leer y a escribir. Y tuvo que ir a la escuela. ¿Sí? Después fue más arriba y llegó a tener una guía profesional para poder tener una buena guía laboral. ¿Sí? Nosotros como padres tenemos que darles una guía a nuestros hijos, ¿sí? Para la vida de ellos. Entonces, hermanos, necesitamos también una guía espiritual. Y esa guía espiritual es la palabra de Dios. Necesitamos nosotros una guía para poder tener el valor en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestro negocio, ¿sí? Poder llevar el mensaje de la palabra de Dios. Ahora que vinieron a instalar, ya tenemos internet, ahora que vinieron a instalar el internet, hermanos, aquí en la iglesia, vinieron 2 técnicos y yo no los dejé que se fueran así, ok, les hablé de la palabra de Dios, les di, quien no conoce entre los cristianos, el libro de San Juan Romanos, les di a cada uno su libro, les dije, mire, aquí hay una guía, cómo usted puede llegar a los pies de Cristo. Les entregué una tarjeta de nuestros servicios. Para mí hubiera sido muy fácil, ya está conectado, mire, ya tengo todo bien, gracias, que hasta luego, y se fueran estos 2 hombres. Pero hermanos, hay que aprovechar todo el tiempo posible, todo el tiempo posible. Y usted se va a dar cuenta que está honrando a Dios porque usted está trabajando para Dios, ¿sí? Y ya por último, hermano, la Biblia tiene que ser un deleite en la lectura, que usted se pueda deleitar en la palabra de Dios. Yo sé, y ustedes quizás me digan, si es que la han leído la palabra de Dios, ¿verdad? Por allá en los libros de Reyes, de Crónicas y todo eso, muchas veces son medio monótonas. Y que este fue hijo de este, que este fue este, que engendró a este, y nos metemos en puras genealogías, ¿sí? Y quizás se nos haga a nosotros algo difícil o ¿cómo no sé qué palabra utilizar, enfadoso, ¿sí? Pero hermanos, si usted agarra la Biblia para deleitarse, entonces, como dice el verso 8 de ahí del Salmo, que sea alegría en su corazón, ¿no? Que sea alegre en su corazón. ¿Sí? El libro 8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y eso es lo que usted tiene que entender, porque la mayoría de nosotros, hermanos, quisiéramos estar alegres. Por la mañana me llamó la atención lo que decía el maestro de la escuela dominical, que dice, y estoy hablando de maestro, no de maestra, que él a veces hasta barriendo se pone a cantar o a tararear un corito. Dice, lo repito la letra 2, 3, 4, 5 veces, pero estoy alegre de corazón. ¿Sí? Y eso es lo bonito, que nosotros tengamos alegría en toda situación. ¿Sí? Entonces tenemos que buscar felicidad en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, hermanos, nos va a dar gozo y nos va a dar paz. Aún, hermanos, como miembros de las iglesias, ¿sí? No podemos decir que estamos nosotros lejos o fuera de un verdadero mensaje de la palabra, ¿sí? Entonces,
tenemos que entender que muchas de las veces nos sentimos mal, nos sentimos miserables porque cometimos algo mal y nos da pena, nos da vergüenza el llevar ante el Señor nuestro problema, ¿sí? Nos estamos agitando nosotros en realidad en un mundo turbulento en nuestros días, ¿sí? Nuestra familia puede tener muchas tribulaciones, pero hermanos, en la Biblia usted va a encontrar paz y felicidad. La Biblia, hermanos, es permanente. Hoy dice lo que dijo hace muchos siglos, póngale 20 siglos o más todavía, y lo va a seguir diciendo mañana. Los hombres del pasado leyeron y estudiaron la palabra. Nosotros leímos y estudiamos la palabra. Y los que vienen adelante de nosotros, que con el tiempo, mientras no llegue nuestro Señor Jesucristo, van a leer y a estudiar la palabra de Dios. Y va a ser exactamente lo mismo que los antiguos leyeron, lo que nosotros leemos y lo que leerán los futuros. ¿Sí? Ya para terminar, hermanos, la palabra de Dios, o lo que dice la palabra de Dios, es que siempre es actualizada. Los usos y costumbres pueden cambiar, pero la palabra de Dios se actualiza a nuestros tiempos. Y el pecado es pecado, o fue pecado en el pasado, es pecado en el presente y será pecado en el futuro. Nada más que sabe usted que hoy en día todo ha cambiado, sobre todo en nuestro México lindo y querido, ¿verdad? ¿Sí? Hoy en día a un ratero dicen, es que hizo una travesura. Hermanos, las travesuras son de los niños, ¿sí? El robar algo no es una travesura, es un pecado. Pero no sé si usted lo ha escuchado, yo lo he escuchado muchas veces. Ay, es que mi hijo hizo una travesura. ¿Por qué, hermano? Pues que se robó un carro. Con tanta travesura. Entonces, hermanos, podemos nosotros mencionar cualquier libro que usted quiera leer en la palabra de Dios y le va a decir a usted lo que usted necesita. A mí me va a decir lo que yo necesito. Podemos leer los dos un capítulo de una de las cartas de Pablo, por ejemplo, y a usted le va a decir algo que a mí no me va a decir, a mí me va a decir otra cosa. ¿Sabe por qué? Porque es mi necesidad momentánea, y es una necesidad momentánea. Entonces, hermanos, tenemos nosotros que entender que la palabra de Dios debe de ser algo que nos sienta o que nos haga felices, que nos haga agradables a el paladar, como dice ya el versículo 10, y con esto termino, porque la palabra de Dios dice en el versículo 10 que es dulce más que la miel. Yo sé que todos nosotros los que estamos aquí hemos usado la miel. No sé si a usted le ha tocado que agarre un pedazo de panal, así virgen, ahora sí que miel virgen. Agarre usted un pedacito de panal impregnado de miel y va a ser tan dulce que aún la cera que queda en ese pedacito de panal, usted la va a traer en la boca por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque es una dulzura especial, la miel virgen. La que le venden, muchas de las ventas en el mercado, ya está más adulterada que nada. Pero la miel virgen, a mí me ha tocado muchas de las veces, ¿no?, agarrar así el pedacito de panal y echármelo a la boca. Así es de que, hermanos, si la palabra de Dios no es agradable para usted, ponga primero la rodilla en el piso y pídale al Señor que le perdone todo lo que tenga que perdonar.
punto por punto hable con el Señor. Y después abra la palabra de Dios y se va a dar cuenta que hay una diferencia muy grande cuando uno viene al Señor a leer su palabra teniendo el pecado todavía oculto, a cuando usted ya se libera y dice: Señor, aquí está mi vida, aquí están mis pecados, perdónalos, haz de mí lo que tú quieres. Y abre usted la palabra de Dios y le va a cambiar totalmente la enseñanza, la dulzura de la palabra. Ya no la va a ver usted amarga, porque ya no va a decir: aquí se está refiriendo a mí por mi pecado. Ahora va a decir usted: gracias a Cristo que ha sido perdonado de mi pecado. Y va a cambiar su manera de ver y de ser, porque la Biblia es, hermanos, la palabra de Dios. Es nuestra protección. ¿Sí? Si de alguna manera pudiéramos decirlo, porque no le voy a decir que este libro es mi protección, ¿sí? Porque lo que está escrito, lo que dice aquí, esa es mi protección, porque aquí yo voy a conocer lo que es la, ¿sí? No seamos como en las películas que sacan una Biblia y se lo ponen ahí a un demonio o algo, ¿no? No, hay que llevarlo a cabo, hay que hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Porque el rey David lo escribió en el verso 11, que él como siervo además también es amonestado por los dichos de Dios. Esperemos, hermanos, que podamos entender que la palabra de Dios es lo que más necesitamos entender en nuestra vida, y que es lo que nosotros tenemos que venir día a día para escudriñar, para buscar lo que necesita nuestra alma, nuestra vida, nuestra familia y todo lo que nos rodea. Vamos a ponernos de pie para ir a Dios en oración en esta noche, y con esto, hermanos, vamos a terminar esta gran verdad. La Biblia es lo mejor que pueda yo tener. ¿Sí? Hermano Joel, nos despide en oración, por favor. Bendito Padre Celestial, gracias te damos esta tarde noche, Padre, por habernos reunido, que tu voluntad siempre permee sobre nosotros. Así queremos, Padre, que tu voluntad siempre esté encima de nosotros, para poder nosotros discernir tu palabra, para poder entenderla y andar en tus caminos. Gracias, Padre, por esta predicación de nuestro pastor, para que esta palabra quede como semilla siempre en nuestros corazones, y que la llevemos a donde quiera que vayamos. Padre, esta noche despídenos en santa paz, y que, mi Dios, sigamos siempre adelante como buenos soldados delante de ti, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos, Dios les bendiga. Miércoles a las 6 tenemos una cita con Malaquías.